No pretendemos que esto sea una obra de arte de vídeo, pero sí presentaros todo lo que va saliendo por ahí del almacén de una forma que creo que será un poco más amena que con la simple fotografía. Hoy os vamos a presentar el NAN 004. Es un entrenador lógico, está fabricado en España por Aplicaciones Digitales. Me parece recordar que era una empresa que estaba ubicada en Barcelona. Esto es un kit, es decir, te lo mandaban una tarjeta de circuito impreso, que es la que estáis viendo ahora ya finalizada, una carcasa de madera y por debajo un cartoncito que cerraba todo para que no le entrara polvo y quedara bien. Venía con una serie de pines, son estos que os muestro ahí, con una herramientita muy pequeña con la que teníamos que presionar y meter estos pines por estos agujeritos, y luego lo soldábamos por detrás en la tarjeta de circuito impreso. Hay una zona con una serie de interruptores, es esta zona de aquí, permite cambiarle estado, meter ceros o 1 a nivel TTL, es decir, más 5 voltios o 0 voltios. Aquí hay una salida en hercios para un relojito, y esa salida se puede fraccionar o multiplicar por 1,6, por 160 o por 1600 mediante este interruptor. Y además tenemos aquí la salida de una variable y la inversa fraccionada pues por 2, por 4, por 8 o por 16. Tenemos aquí un potenciómetro de ajuste y la salida de más 5 voltios para alimentar pues todo lo que eran estos circuitos integrados. No había zócalos libres de presión. Yo tenía uno que lo montaba sobre alguno de estos, no sé si lo conocéis, es con una palanquita, tiras de la palanquita, eso libera estos agujeritos para que pueda entrar sin necesidad de presión el chip, con lo que te duran bastante más. Pero bueno, tampoco había que exigirle mucho más. Arriba teníamos una zona de salida, por llamarlo así, son los estados lógicos, una serie de LED que curiosamente después de 30 y algo años aún siguen estando todos operativos. Y sobre estos zócalos, algunos de goma y otros de plásticos, instalábamos pues los circuitos integrados que queríamos analizar. Esto era para experimentar, era para entrenar, un entrenador lógico. Por contaros un poco la idea, nosotros montábamos aquí unos circuitos integrados, que eran los que queríamos estudiar o analizar, o queríamos hacer un diseño, y entonces utilizábamos pues esto para ver si el diseño que habíamos pensado sobre el papel luego funcionaba en la práctica. ¿Cómo se complementaba? Bueno, pues en aquel entonces había, os lo enseño ya también como una especie de reliquia, algo como esto, me perdonáis que esté con una sola mano, se llama el IC Master de 1980, tiene 30 y tantos años. Eso me voy a retirar un poco para que seáis capaces de apreciar el tocho de libro. Ahí lo veis. Voy a, con vuestro permiso, girarlo. ¿Veis? Aquí venía pues todos los circuitos integrados de la época, de manera que yo por aquí localizaba si lo que quería era pues estudiar interfaces y cómo era el circuito, si quería analizar pues cómo funcionaba un circuito que tenía inversores, pues por qué patita entraba una determinada señal y cómo salía por la otra, etcétera. Aquí estaban todos los esquemas de, bueno, todos, la mayoría. CMOS, 8 canales, un multiplexor analógico, venía pues su configuración, sus pines, su esquema interno, muy completito, ¿vale? De manera que aquí, cuando queríamos ver, no sé exactamente cómo es el circuito tal, pues venía a buscar cómo era el circuito tal y sabía cómo estaba por dentro y cómo tenía que funcionar sus salidas externas. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias a esto yo era capaz de tener documentado cualquiera de los chips que yo tenía ahora por aquí. Había muchas cajitas de estas, donde aquí tengo un SN74 00, 01, 02 y 03. Me parece recordar que el 0 ya hace muchos años, pero que el 00, por ejemplo, era inversores, de manera que eran unos chips de este tipo. Este es un 02, puede ser. Aquí os he montado un 04.
De manera que ese sería un inversor. ¿Cómo funcionaría esto? Pues vamos a ver, el esquema sería esto tiene 14, es un chip que tiene 14 patitas, La pata 7 era tierra, está aquí, se empieza a contar, la patita 1 es la pata primera de la izquierda, poniendo el chip con la marquita esta que tiene hacia la izquierda, la pata de abajo es la pata 1, 2, 3, 4 hasta el 7 y sigue por arriba 8, 9, 10 hasta el 14. Pues el 14 es alimentación, que es lo que hemos hecho, le hemos puesto aquí la señal que viene desde este pin, que está unido por esta fila, lo he unido a lo que es la salida de más 5 voltios, y luego la salida de 0 voltios, que viene aquí, la hemos unido a través de este cablecito blanco, hasta la patita 7. Como el zócalo es de 16, si os fijáis, pues nos queda una salida por ahí libre, para que podamos montar aquí chip de 14 o de 16. Bueno, no lo pongo aquí en la última porque sería la patita 8, realmente esta es la patita 7. Ya tengo alimentado el chip y me parece recordar que en el esquema pues la pata 1 era entrada y la pata 2 es salida pero invertida. Bueno, pues vamos a suponer que nos venimos aquí a la zona donde tenemos las variables. El valor X, pues hemos cogido de aquí, del valor X, vamos a coger un cablecito que lo vamos a llevar a la patita 1. Estos dos hilas que hay corresponden, cada dos, esta a la 1, estas dos a la 2, estas dos a la 3, etcétera, ¿vale? Luego entonces meteríamos esto en el 1, aquí en el pin 1, y ahora lo que podemos hacer es poner otro cablecito que va desde la pata 2. Vamos a irnos aquí a la pata 2. Y vamos a llevarlo, por ejemplo, pues al LED este que está aquí, al LED, al Q, por ejemplo, ¿vale? Al Q que vemos que se ha apagado. ¿Se ha apagado por qué? Pues porque posiblemente le estamos metiendo a la entrada un 1, como es un inversor, a la salida está poniendo un 0 y entonces apaga el LED. Si nosotros venimos aquí y cambiamos la señal que estamos metiendo, vamos a pasarla de 0 a 1, ¿vale? De 0 a 1, pues vamos a irnos arriba a la salida y ahora cuando yo lo paso veréis, ¿veis? Que cambia el estado del LED en función de lo que meto aquí. Quiere decir que las puertas 1 y 2 están funcionando correctamente y que el circuito está funcionando correctamente. No sé si echáis en falta algo. Está muy escaso para poder poner componentes discretos. De hecho, hacíamos alguna trampilla por ahí. Si veis, aquí tengo puesto un diodo, y entonces los pines de salida nos servían para dar continuidad al diodo, pero obviamente no se pueden montar aquí ni transistores, ni resistencia, ni condensadores, etcétera. Entonces yo me hice un truquillo que ya saldrá por ahí en el almacén y os lo mostraré, que estaba a costa de un juego que tenía mi hijo, un juego con luces que ya os enseñaré, y con capuchones de bolígrafos. El juego se llamaba Lumirama, no sé si alguno lo conoceréis. Era un jueguecito que por detrás tenía una bombilla y tenías que meter unos pines que hacían agujeritos para que se encendiera. Bueno, pues aprovechando la estructura aquella y metiendo unos capuchones, no capuchones, sino el taponcito del bolígrafo bit por atrás, y luego poniéndole un conector ahí, se conseguía tener una especie de entrenador para componentes discretos. Bueno, y espero que os haya gustado o os haya servido un poco para saber cómo era esto hace 30 y algo años. Un saludo y seguiremos.